Buen día para todos, soy Fabián Alexander Acevedo Benavides, estudiante de Ingeniería de Sistemas del CEAT Sogamoso. Mi correo es fabianco99@gmail.com y me gusta mucho todo lo que tiene que ver con tecnologías de información, computadores, smartphones, etcétera. Y me gusta aprender. La temática del curso de algoritmos encontramos la introducción a la programación, en el cual están subdivididos en el proceso de programación, introducción a los algoritmos, tipos de datos y operadores. Luego veremos algoritmos y estructuras de datos, el cual consta de estructuras condicionales, estructuras repetitivas, funciones y procedimientos. Enseguida está lenguaje de programación, en el cual encontramos introducción al lenguaje de programación, estructuras simples, condicionales y ciclos, y por último programación orientada a objetos. Esa es más que todo la temática que tenemos en el curso de algoritmos. En este video veremos una pequeña introducción a la programación de computadores, qué es la programación de computadores, evolución histórica de los lenguajes, diferencia entre 5 lenguajes, tendencias en cuanto a la programación, a qué se hace referencia cuando se habla de buenas prácticas, y el lenguaje de programación C# en su versión 6.0. ¿Qué es la programación de computadores? Bueno, la programación es una disciplina que requiere simultáneamente un cierto grado de creatividad y un conjunto de conocimientos técnicos asociados y la capacidad de operar constantemente con abstracciones, tanto simbólicas como enteramente mentales. Programar es crear código que se pueda ejecutar en una computadora. Este código se puede crear de utilizando diferentes lenguajes como Java, C, C++, C#, etcétera. Programar es eso, ¿no? Darle instrucciones a un ordenador, ¿no? Pero esas instrucciones van encaminadas a, ¿cómo le dijéramos? Como a solucionar un problema, ¿no? De la vida real. Esa es la función primordial de un programa, ¿no? Un programa son instrucciones, y estas instrucciones tienen que su fin es solucionar un problema de la vida real a nivel general. El código que escriben los programadores se llama código fuente, ¿no? Este código fuente va en cualquier lenguaje, puede ir en cualquier lenguaje, y es compilado, y ese código compilado, al ser compilado, se convierte en código ejecutable, y ese código ejecutable es el que es como que el compilador transforma el código de un lenguaje de programación, lo convierte a código máquina, ¿no? Al código de las computadoras, que es lenguaje binario, ceros y unos, para que al volverlo ese código fuente, código ejecutable, funcione el programa, ¿no? Se puede ejecutar en cualquier computadora o en un computador, ¿sí? Se suele llamar al código fuente y código ejecutable programa. La diferencia es que uno sí se puede ejecutar, el otro no, el otro está como en proceso, ¿no? La tarea diaria de un programador es codificar, es decir, escribir programas y dar solución a problemas de diversa índole, ¿no? La tarea consiste en poder traducir las ideas de los programadores razonan a código ejecutable. Lo que decía anteriormente, ¿no? Que es el que finalmente resolverá el problema en cuestión. Antes de que el programa que creemos logre, o que crea el programador logre resolver el problema en cuestión, tiene que codificarse, recodificarse, probarse, volverse a probar, tener pruebas, mirar si funciona, si no. O sea, es un proceso, ¿no? De codificación y de codificación. Que no, que lo quiero más rápido, que más despacio, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, el programa, ¿no? El funcionamiento a nivel general. Estos ceros y unos significan pulsaciones eléctricas, ¿no? Entonces, donde los computadores funcionan como con pulsaciones eléctricas, entonces donde hay un cero significa que no hay
pulsación eléctrica, y donde hay un 1 hay una pulsación eléctrica, ¿no? Eso es en general la programación de computadores. Ahora vamos a hablar de la evolución de la evolución histórica de los lenguajes de programación. Para hablar de la evolución de los lenguajes de programación, estaba muy ligada a los computadoras, ¿no? Entonces yo empiezo hablando del surgimiento de la computadora, que fue en 1936 por Alan Turing, que fue el que desarrolló la idea de máquina de cómputo universal. Para 1950, ya esto duró evolucionando mucho tiempo, ¿no? Desde 1936 hasta 1950 las computadoras empezaron a producirse a nivel comercial, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial. En esa década de los 50, entonces ya, las cuales estaban basadas, estas computadoras de 1950, de esta época, estaban basadas en tubos de vacío llamados válvulas, y eran enormes y muy costosas, ¿no? Porque, o sea, tenía que ser uno millonario para poder tener una computadora de esas, y en la cual era su poder era menor a un teléfono digital moderno, ¿no? O sea, lo de hoy, pues claro, eran sus comienzos, ¿no? Sin embargo, significaron una revolución en términos de cálculo para la época. Estas, las de 1950, fueron llamadas las computadoras de primera generación. Luego vienen las de segunda generación, que fue en el año 1960, con el surgimiento del circuito integrado. ¿Qué fue la clave para después surgir las computadoras de tercera generación? Que eran las que contaban con microprocesadores, ¿no? Con circuitos integrados, pastillas, silicio, etcétera, etcétera. Al comienzo, las computadoras se programaban en lenguaje binario, ¿no? El que les comentaba anteriormente, ceros y unos, lo cual hacía muy difícil hacer una sola instrucción. Una sola instrucción a un computador era supremamente complejo, supremamente difícil, era muy fácil cometer errores, y era un derroche de intelecto inmenso para poder crear un programa. Luego vino el lenguaje ensamblador, que fue con instrucciones mnemónicas, ¿no? Entonces el lenguaje ensamblador, venía un lenguaje para cada equipo, ¿no? Cada equipo tenía su propio lenguaje ensamblador. Entonces para una máquina, para un computador y para otro no servía, se codificaban codificar entre comillas, ¿no? Y entre los que se encontraban MOVE, LDA, ADD, etcétera, los cuales consideraron la primera abstracción. Esa fue la primera abstracción sobre la capa física, ¿no? El menómico, por cada menómico existía una instrucción en binario, y por cada binario existía en menómico. Luego surgió Fortran, Lisp y COBOL, que fueron lenguajes para esa época en lenguajes de alto nivel, ¿no? Actualmente son lenguajes de muy bajo nivel. Después, para el 1970, ya habían decenas, no miles, no, decenas de lenguajes de programación para diferentes, como se utilizaban para diferentes como objetivos o como entornos, ¿no? Entornos más que todo. Unos para calcular, otros para negocios, etcétera, etcétera. Entonces ya para 1970, ya surgieron los paradigmas de la programación, ¿no? Ya se crearon, la programación siguió creciendo y se fueron diferenciando como grupos o familias de lenguajes de programación, ¿no? Y los cuales los llamaron o los denominaron paradigmas, ¿no? Los 4 grandes paradigmas que hasta hoy
son los más importantes, ¿no? Son los que rigen desde entonces hasta el día de hoy. Son el paradigma imperativo, el paradigma orientado a objetos, el paradigma funcional y el paradigma lógico, ¿no? En 1980 se creó el lenguaje estándar Haskell. Bueno, en 1970, pero se publicó hasta 1980. Se empezó a crear, ¿no? Que fue diseñado, que fue diseñado por unos científicos, sí, científicos programadores. Basándose en Miranda, ¿no? En Miranda, que es otro lenguaje de programación. Fue denominado Haskell en honor a Haskell B. Curry. Se publicó, se construyó en el 70, 80 más o menos, y se publicó hasta 1990, y es el cual es considerado un lenguaje de alto nivel. También para esta época se apareció el lenguaje C y su predecesor C++, entre otros. En 1990 apareció uno de los lenguajes más importantes y más utilizados en la actualidad, el lenguaje Java. Que fue creado por Sun Microsystems, y eso es más que todo en nivel general la historia de los lenguajes de programación, y muy resumida, ¿no? Porque esta historia es para no alargarnos tanto. Entonces eso es más a grosso modo la historia de la programación y de los lenguajes de programación, que siguen evolucionando constantemente con mejoras y entre otras cosas, ¿no? Acá podemos ver el mapa de los lenguajes, ¿no? De programación, donde aparecen muchos lenguajes, ¿no? Está Haskell, Smacta, JavaScript, Ruby, Java, C Sharp, uno de los últimos, Fortran, últimos entre comillas, Basic, que fue el predecesor de C++, ¿no? C Sharp. Bueno, diferenciación de 5 lenguajes. Yo seleccioné C Sharp, PHP, Java, Python y JavaScript, ¿no? En C Sharp encontramos que es compilado, que es estáticamente tipado. En PHP, que es interpretado y que es dinámicamente tipado. Java es compilado y estáticamente tipado, al igual que C Sharp. Python es interpretado y dinámicamente tipado. Y JavaScript, que es interpretado y débilmente tipado. Bueno, para explicaros un poco más, un poco más lo de dinámicamente tipado, compilado, etcétera, etcétera, voy a daros una pequeña explicación. Bueno, los interpretados es que utilizan un intérprete. Los compilados que utilizan un compilador, ¿no? Para crear el programa, ¿no? Entonces, en un lenguaje estáticamente tipado como C Sharp y Java, cada variable debe ser declarada con un tipo, ¿sí? Para utilizar una variable de tipo entero es necesario indicar que en efecto es de ese tipo. Dinámicamente tipado no suele ser necesario declarar el tipo de las variables, es típico de los intérpretes. Ocurre en lenguajes como PHP y Python, los que acabo de mencionar. Para hablar un poco de sus diferencias, también podemos hablar un poco del concepto de cada uno, ¿no? De su origen, para que se puedan dar un poco la idea de cada lenguaje, ¿no? Entonces hablamos de Java, por ejemplo. Java es un lenguaje de programación muy ampliamente utilizado, sobre todo el lado del servidor, ¿no? J2E, Spring, algunos otros. Pues también se utiliza para el lado del cliente en los teléfonos Android. O sea, actualmente es muy utilizado en Android, ¿no? En la creación de aplicaciones Android es muy demandado, ¿no? Se considera que es un poco torpe y engorroso para escribir, ¿no? O sea, es complejo escribir en Java, ¿no? Es bastante complejo, pero es muy sólido en tiempo de ejecución. Una gran cantidad del código de Google, es de Java, ¿no? Y es un lenguaje orientado a objetos.
encontramos PHP. PHP, bueno, voy a hablar de Python, ¿no? Python es un lenguaje viejo de scripting sencillo, ¿no? Es un lenguaje sencillo, muy popular en la ciencia de datos y aprendizaje automático. También muy popular para el lado del servidor, desarrollo web, Marcos, Dajon, Flasco, WebSpeed, Tornado. Y es un lenguaje de scripting, ¿no? Al igual que JavaScript fuertemente tipado, ¿no? Python es fuertemente tipado, dinámicamente tipado, fuertemente tipado. Es también orientado a objetos, al igual que Java. Por otro lado, C# es un lenguaje de programación moderno que ha evolucionado a partir de C y C++, con una sintaxis muy similar a la de Java, ¿no? Los programas creados con C# no suelen ser tan rápidos como los creados por C, pero a cambio la productividad del programa es mucho mayor, ¿no? Es un lenguaje creado por Microsoft, de la plataforma .NET, estandarizado por ESMA y por ISO. Funciona, tiene un proyecto de código abierto, el proyecto Mono, que está disponible para Windows, Linux, Mac OS y otros sistemas operativos. JavaScript, lenguaje de programación del lado del cliente, también es un lenguaje de programación orientado a objetos, que es muy utilizado y es como el number one en los navegadores, ¿no? El más utilizado en navegadores. Así como a nivel de software el más utilizado es Java, pues a nivel de navegadores el más utilizado es JavaScript, que no tienen nada que ver, ¿no? Se parecen en el nombre, pero JavaScript y Java no tienen nada que ver ni en su código ni en su origen, ¿sí? Vale aclarar eso, ¿no? Muchos confunden Java con JavaScript, no tienen nada. Y es el lenguaje más popular del mundo en este momento, sobre todo por el rápido aumento de Node.js, que es JavaScript en el servidor. PHP, perdón, un lenguaje del lado del servidor. Entonces, diferencias: PHP entre PHP y JavaScript. Bueno, PHP es del lado del servidor, JavaScript del lado del cliente. JavaScript se maneja todo lo que tiene que ver con la interfaz gráfica. PHP maneja todo lo que tiene que ver con bases de datos. Es muy utilizado con MySQL, ¿no? Bases de datos en MySQL, que SQL es modelo de lenguaje SQL, bueno, SQL. Bueno. El lenguaje PHP, que significa Hypertext Precursor, es un lenguaje interpretado con una síntesis similar a la de C++ o Java, ¿sí? El lenguaje se puede usar para realizar cualquier tipo de programa. Es en la generación de páginas dinámicas web donde ha alcanzado su máxima popularidad, ¿no? Es también muy popular PHP. Del lado del servidor es muy popular, es muy importante. Java también maneja algo de web que se llaman applets, ¿no? Sí, creo, o JavaScript. Y eso es más que todo en general los lenguajes de programación y sus diferencias, estéticamente tipado, etcétera. Más adelante profundizaré más en C#, ¿no? Para no alargarnos más. Esto es a nivel general, ¿no? Las diferencias. Y ahí podemos observar los logos, ¿no? De cada uno de los lenguajes. Bueno, las tendencias en cuanto a la programación de computadores. En la actualidad continúa viéndose el desarrollo de la programación, o sea, esa sigue evolucionando constantemente, al igual que la tecnología, ¿no? Cada vez vemos mayores y mayores avances tecnológicos. En especial van ligados con la internet, ¿no? El internet es una base fundamental de la programación, ¿no? Mucho de lo que programamos está ligado con internet, las páginas web, que es lo más utilizado en general. El desarrollo de juegos para juegos educativos, juegos como los de consola, ¿no? La telefonía móvil, smartphones, Android, Apple, la nube digital, que ahora todo se guarda en la nube, ¿no? La animación cinematográfica y actualmente la TDT, ¿no? Televisión digital terrestre. Y siguieron apareciendo lenguajes: C#, F#, los principales, ¿no? De Microsoft, Dart y Go de la empresa Google,
Scala, que se creó para la misma máquina virtual de Java, o sea, no hay que instalar otra máquina virtual. Recordemos que para utilizar Java, ¿no?, tenemos que tener instalado la máquina virtual de Java, ¿no?, para que el programa corra, ¿no?, el programa en Java. Y para en C# entonces tenemos que tener instalado el complemento de NetFramework, ¿no? Actualmente creo que hay NetFramework 2017, creo, sí, si no estoy mal. Y bueno, C# y C# son como los lenguajes más importantes de la última generación, ¿no? Se han desarrollado numerosas líneas de trabajo, la estandarización, el lenguaje XML, ¿no? XML, lenguaje modelado extensible, es como el XHM, HTML, desarrollos en lo que tiene que ver con seguridad de la información, firewalls, spam, antivirus, la incorporación de nociones de seguridad, investigaciones en lo que tiene que ver con código móvil, computación de alto desempeño, programación orientada a aspectos y muchísimo más. Es lo que son las tendencias. Sigue siendo tendencia el lenguaje Java, en especial ahora con Android. Programación de aplicaciones es muy utilizado Java, ¿no? Que Java actualmente, bueno, en sus inicios fue creado por Sun Microsystems, pero actualmente lo ha comprado Oracle, entonces ahora ya hace parte de Oracle. MySQL también hace parte de Oracle, de la compañía Oracle. Bueno, buenas prácticas de programación. Bueno, hay un lenguaje consta de reglas, ¿no?, que ayudan a las personas para dar un mensaje, como el idioma en español es un ejemplo, ¿no? Entonces en programación se hace referencia también a que hay ciertas reglas, ¿no?, a la hora de codificar, ¿no? Esto va más que todo a la hora de codificar los programas, la utilización de comentarios, ¿no? Comentar para qué sirve cierta variable, cierta función, cierto objeto, ¿no?, para hacer más entendible el código que nosotros creamos, ¿no? Y no que a la hora de revisar un código o de cambiarlo o de refactorizarlo o mejorarlo, sea más sencillo encontrar dónde está cierta función, cierta variable, cierto objeto, ¿no? Y que sea entendible, ¿no? Que si llega otra persona a revisar nuestro código pueda comprender y encontrar cómo funciona nuestro programa, o sea, dónde está X o Y función, variable. Para ello se dan unos ciertos consejos, ¿no?, para que hayan buenas prácticas, como establecer una convención para el tamaño de las sangrías, que sea uniforme. La tecla Tab sirve para crear sangrías, ¿no? Como en álgebra, para hacer más clara a una expresión es aceptable agregar paréntesis innecesarios. Esto se emplea normalmente para agrupar subexpresiones de expresiones más grandes, ¿no? Realizar pseudocódigo, ¿no?, o un diagrama de su programa es una buena práctica. Perdón, esto parece que no es una buena práctica, ¿no? O sea, si hay algo que no es bueno es el pseudocódigo, ¿no? No es una muy buena práctica a la hora de programar, porque aún no empieza a escribir código, ¿no? O sea, todavía está es como un bosquejo, ¿no? Y entonces no es muy útil, que digamos. Pero sirve para documentar, ¿no? Y a nivel general, eso es como las buenas prácticas, ¿no? Que utilizar un solo tipo de letra, no meter código innecesario, ¿no? Y meter comentarios, pero no muchos, no saturar de comentarios, ¿no?, a la hora de crear un programa. Bueno, ahora vamos a hablar de C# 2015 o C# 6.0. Para hablar de C# 6.0 vamos a hablar primero de C# en general, ¿no? ¿Qué es C#? Para poder hablar de sus nuevas funcionalidades, ¿no?, en su última versión, bueno, en su penúltima versión.
La última creo que es la 2017, ¿no? Bueno, C# es un lenguaje elegante y con seguridad de tipo con seguridad de tipos orientado a objetos y que permite a los desarrolladores construir una variedad de aplicaciones seguras y robustas que se ejecutan en .NET Framework. También se puede utilizar para crear aplicaciones cliente Windows, servicios web XML, componentes distribuidos, aplicaciones cliente servidor, aplicaciones de base de datos y muchísimo más. C# proporciona un editor avanzado de código, conveniente diseño de interfaces de usuario, de proveedor integrado y muchas otras herramientas para que sea más fácil desarrollar aplicaciones basadas en el lenguaje C# y .NET Framework. La sintaxis de C# es muy expresiva, sin embargo también es simple y fácil de aprender. La sintaxis rizado corse de C# será fácilmente reconocible para cualquiera que esté familiarizado con C, C++ o Java, ¿sí? Tiene sus similitudes con estos lenguajes de programación. Los desarrolladores que conocen alguna de las lenguas anteriores mencionadas son normalmente capaces de comenzar a trabajar de forma productiva en C#, ¿no? Dentro de un corto tiempo, ¿no? Como es orientado a objetos, es compatible con conceptos como encapsulación, herencia y poliformismos. Y así, eso es en términos generales de C#. Ahora vamos a hablar de lo que encontramos al frente, ¿no? String Interpolation, Null Conditional, Intercept, que son lo nuevo, ¿no? Lo que sale en esta última versión. Entonces tenemos String Interpolation, o en español cadena de interpolación. Esta mejora dice que puede utilizar expresiones de interpolación de cadenas para construir cadenas. Una expresión de cada interpolado se parece a una cadena de plantilla que contiene expresiones. C# crea una cadena mediante la sustitución de expresiones con la representation to string de los resultados de las expresiones. Luego vamos al new conditional member, o condicional de acceso de miembros y de indexación, en el cual nos dice que puede comprobar nula de una forma sintáctica muy ligero antes de realizar un acceso de miembros o el índice. Estos operadores ayudan a escribir menos código para manejar los cheques nulos, especialmente para descender a las estructuras de datos. Index initiators, o sea, índice de inicializadores, ¿no? Ahora se puede inicializar los elementos específicos de una colección que soporta la indexación, como la inicialización de un diccionario, ¿no? Luego vemos la exception filters, tenemos la working touch, and final walk, auto properties, etc. Voy a hablar de la colección de inicialización y métodos de extensión. Aquí hace referencia que puede utilizar inicializadores de colecciones ahora cuando la colección tiene un método add de extensión. Anteriormente el método add tenía que ser un método de instancia. Bueno, tal vez muchos desconocen, les estoy hablando como en ruso, no entienden qué es método, qué es objeto, qué es esto, pero más adelante en nuestro curso podremos ir teniendo una mayor idea de lo que hoy estoy hablando, ¿no? De lo que trata este video, que es solo una introducción, una pequeñísima introducción. Encontramos filter exceptions, que filtros de excepción. Este puede utilizar archivadores de excepción en catch las cláusulas para determinar si una cláusula catch debe manejar la excepción. Y bueno, eso es en general el lenguaje de programación C# en versión 2015. Gracias por su tiempo y gracias por ver el video. Espero que se hayan quedado hasta el final, un poco largo, pero lo hice con la idea de reforzar nuestros conocimientos y bueno, aprender en lo que tiene que ver con la introducción a los computadores. Termina a tiempo y con una nota clara y resonante. Muchas gracias. Hasta